Hola, estamos aquí para hablar de mis consolas. Tengo tres y vamos a empezar con la primera que conseguí, que es en realidad la más nueva, pero tengo la Switch Lite. Este carcasa es de una Switch normal, entonces un poco grande, pero no pasa nada. Estoy jugando Fire Emblem Three Houses ahora mismo y me encanta. Creo que tengo 17 horas ahora. Estas, no sé, grips para joystick y la funda es de Plivital. Y sí, me encanta mi Switch Lite. Creo que no hay mucho que decir sobre la Switch Lite porque, por supuesto, la Switch es muy famosa. La compré hace un año, un poco más, creo. Y sí, desde entonces había unos meses cuando no jugaba, pero aparte de esto, he jugado mucho desde entonces. No uso la Switch muy como un portátil, en serio, solo juego en casa, entonces preferiría tener una Switch normal o mejor, por supuesto, ahora una Switch 2, pero sí, funciona todo bien, no tengo problemas, entonces por ahora estoy feliz con la Switch Lite. Sí quiero tener una Switch 2 o una Switch OLED para usar una pantalla grande. Me encantaría jugar Breath of the Wild en una pantalla grande, pero sí, de todos modos, me encanta la Switch Lite. No mucho después de comprar la Switch Lite, unos meses creo, compré mi segunda consola. Tengo aquí unos detallitos. Esa gatita rosa, esa este estuche recién compré en Miniso porque el estuche que tenía antes era demasiado grande, no podía meterlo en mi bolsa fácilmente y todo, y este cabe muy bien por supuesto, en casi todo, entonces es perfecto. Y aquí tenemos la 3DS, como dije antes. Es un poco feo, no lo tengo como decorado bonito ni nada, pero prefiero mantenerla como simple para no tener distracciones cuando juego. Pero sí, en algún momento me gustaría comprar otra, ¿cómo se llama? Otra capa para las placas reemplazables. De todas formas, tenemos aquí la 3DS y este es la consola que más llevo conmigo, por supuesto. Es demasiado portátil, como muy útil para llevar a todos lados. Intento jugar cada día, con Sudoku y los juegos que estoy jugando ahora mismo son Zelda Link Between Worlds y Monster Hunter Stories, el primero. Y sí, me encantan los juegos. Por supuesto, no es como una consola moderna, no tiene la imagen tan clara, es un poco rara en algunos sentidos, no sé, para jugar hay momentos incómodos con manejar los controles, pero yo no la encuentro tan
incómodo. En general, puedo usarla fácilmente, sin problema. Y hay demasiados juegos que quiero jugar, es como infinito. Y aquí también tengo mis audífonos y mi estilo de Kuromi. Y mi adquisición más reciente, justo la otra semana compré esta y también mi Tiger de Winnie the Pooh. Y aquí tengo también cena, porque sí voy a llevarla conmigo, pero no tanto como la 3DS. Entonces, si voy con mochila o lo que sea, no me molesta tener algo un poco más grande conmigo, pero con ese sí intento mantenerlo de perfil bajo, minimalista. Aquí tenemos la PlayStation Vita, la carcasa. En el anuncio dijo que era para la PlayStation Vita, pero en realidad estoy segura que es para la PlayStation Portable, porque no cabe. Si empujo y meto la Vita dentro, el botón de encender y apagar está siempre presionado, entonces sí, por supuesto no funciona, pero está bien. Y aquí tengo también algo para mantenerla segura. Si juego afuera, no quiero perderla, por supuesto. Y tenemos aquí otros gatitos, pero tengo que proteger la consola. Aquí también tengo la consola muy simple. Tengo un protector de pantalla, y un protector aquí también, pero no sé cómo funciona con los controles. Entonces tengo que probarlo, pero ahora sí, es así. Ignora las huellas. Como dije, solo he tenido la Vita una semana más o menos, pero estoy obsesionada. Me encanta la Vita, me parece increíble que sea tan antigua. Por supuesto no es tan antigua, pero realmente me parece muy similar a la Switch Lite y no son tan diferentes en la edad, pero un poco. Y sí, me encanta. Ahora mismo mis juegos de enfoque son Dragon Quest Builders y Sly Cooper, el primero, pero también tengo Little Big Planet, Tales of Heart R y Terraria. Y tengo Adrenaline para jugar juegos de PSP y PS1. Tengo comprado. La cosa es algo para usar una tarjeta SD normal. En realidad, estoy pensando en solo usar la tarjeta SD que tengo, que es de 64 GB, solo para guardar juegos ya jugados, como los archivos de guardado y todo esto, como mover los juegos a esta tarjeta cuando los terminó, porque con la 3DS tengo el problema de conseguir muchos juegos y no saber qué jugar y solo descargar más juegos, y no quiero este problema con esta consola. Entonces sí, tengo la idea de solo descargar como 8 GB de juegos al mismo tiempo y jugarlos, o por supuesto dejarlos. Es como puedo abandonar el juego si no me guste, pero
sí quiero terminar unos juegos antes de conseguir otros. La cosa mala de la Vita es que mucho del catálogo de Vita y hasta de PSP o PS1 no tiene traducciones. Es como mucho menos que los juegos de 3DS, que es más antiguo. No sé si es porque la 3DS era pensado más para niños, no sé. Hay una lista que voy a poner en la descripción de juegos de Vita como propios con español en el juego sin parche. Y por supuesto puedo jugar en inglés, no hay problema, pero quiero jugar en español o alemán o otros idiomas que estoy aprendiendo porque es una razón por la que quiero jugar. Y por supuesto, si es tu idioma nativo, tal vez te gustaría jugar en español. Y no hay tanto. Sí, todavía hay como muchísimos más que puedes jugar fácilmente en años, pero no es como cualquier juego que como escuchas de un juego y es como, oh, voy a descargarlo y va a, va a estar en español, no es tan automático. De todos modos, me encanta, es muy ligera, mucho más ligera que la Switch Lite. La única cosa que no me gusta de la consola físicamente es, y por supuesto es una ventaja y una desventaja con los controles tan como pequeños aquí con las curvas. Aquí no hay un lugar muy bien para balancear tus manos y sí se nota que mis manos se cansan mucho más rápido que con la Switch Lite, porque en la Switch Lite hay como esa esquina y hay un poco más de lugar para agarrar y para descansar las manos. Todavía no es perfecto para nada. Muchas personas se quejan de la Switch Lite para eso también, pero la Vita, desde mi punto de vista, es aún peor. El peso es menos, entonces hay un poco de balance aquí, pero sí creo que mis manos duelen más con la Vita que con las otras. Quiero algo chulo para los joysticks, pero no he encontrado nada hasta ahora, pero vamos a ver. Sí, estas son mis tesoros, mis bebés. Me encantan. Por supuesto, son demasiados. No hay ninguna necesidad para tener 3, pero las uso todos y me encantan las 3 y quiero jugarlas para años y si no podría venderlas o regalarlas a mis amigos, mi sobrina, lo que sea. Si tengo que elegir mi hija favorita, si solo pudiera tener una, tengo que decir que sería mi original, mi Switch Lite. Tiene el catálogo más amplio, los juegos más complejos, más nuevos. En algún momento, cuando el eShop cierre, ojalá que no sea por años, pero en algún momento va a pasar y podría modificarla y sí, es sin duda la consola con más poder de las 3 y me encanta, me encanta. Pero creo que esta sí sacó más, como aprovecho más de tenerla y sí juego
en la parada del autobús o donde sea, hago un sudoku o un puzzle de profesor Layton o lo que sea. Entonces, en segundo lugar, la 3DS. Y aunque estoy obsesionada, me encanta la Vita, sí es la más innecesaria hasta ahora, por supuesto, vamos a ver en el futuro, pero es como la cereza, como es innecesaria completamente, pero me encanta tenerla y sí, ahora mismo estoy jugando muchísimo en ella porque es la consola nueva, la más interesante y encantadora ahora mismo. Estoy muy feliz con las tres y por supuesto déjame saber en los comentarios cuál sería tu favorita, cuál es tu favorita consola que tengas y hasta la próxima. Cuando los... Pero aquí sí tenemos... Cállate.